Saludos mis hermanos, una vez más me presento para poder estar con ustedes por este momento y poder continuar con esta segunda parte de la reflexión que iniciamos de formación y desarrollo del Dios hombre. Leímos del versículo 21 al versículo 24 y me parece muy interesante que también reflexionemos en esta segunda parte desde el versículo 25 hasta el versículo 40, aunque yo no lo voy a leer, usted lo lee, pero debemos de reconocer la importancia de la enseñanza que tiene este texto para nosotros. Si yo solo leo el versículo 25 de Lucas, capítulo 2, por supuesto, escuche lo que dice. Dice, en aquel tiempo, ¿a qué se refiere en aquel tiempo? Se refiere al tiempo cuando Dios se hizo presente en medio de nosotros a través de Jesús. Jesús había nacido ya allá en la tierra de los judíos. Muchas personas, la mayoría, había olvidado la promesa del Señor. Sin embargo, en medio de esos tiempos de descuido espiritual, disculpe la sencillez de la palabra, Dios siempre conserva, reserva, se tiene a hombres y mujeres que mantienen la confianza en sus promesas. Y es por eso que el versículo 25 dice, en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo, pongámosle cuidado, que adoraba a Dios y esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Hablemos con Dios por un momento y digámosle, Señor, háblanos, enséñanos. Queremos, Señor, aprender de tu palabra. Haz que nuestro corazón sea el templo y la morada tuya, y que todo lo que tu palabra nos diga, nos enseñe, podamos practicarlo en este tiempo que estamos viviendo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Pongámosle cuidado. Debo decirle, amado oyente, que el mundo o la humanidad ha experimentado en diferentes épocas una vida llena de la presencia de Dios. Por ejemplo, el libro de Génesis, cuando nos presenta a Adán y Eva en su comienzo, cuando Él los colocó en el jardín del Edén, que no me queda más que decirle, en su misma presencia, en la misma presencia de Dios, ellos disfrutaron del grande amor de Dios. Sin embargo, debemos de reconocer que la humanidad huimos de Dios, nos alejamos de Dios. Y así usted puede enumerar, ¿se perdió esa comunicación? Claro que sí. Podemos enumerar el tiempo antes del diluvio. Después del diluvio hubo un tiempo maravilloso donde las personas vivieron en gracia, en el amor del Señor. Por poner un ejemplo también, cuando los israelitas volvieron de haber fallado al Señor, de haber sufrido aquella esclavitud allá en Egipto, de haberle clamado y Dios se compadeció de ellos y entraron a la tierra prometida, ellos disfrutaron mucho de la presencia misma de Dios. Pero la humanidad siempre
hemos sido inclinados al mal, a fallarle a quien nos ha llamado. Pero en medio de todo esto, Dios siempre se conserva a alguien para que su pueblo, sus hijos, su criatura, sigamos adelante experimentando el grande amor de Dios. Esto es lo que nos quiere decir. En el tiempo cuando Jesús nació en medio de la humanidad, creo que es el momento más difícil que ha vivido la humanidad, más difícil en el sentido de depravación, de pecado, que si no hubiera sido por el amor del Señor y por haber nacido en medio de nosotros y enseñarnos a reconciliarnos, a volvernos con Dios, a Dios a través de Jesús, nosotros ya no existiéramos como raza humana, pero el amor de Dios es grande. Y en medio de ese tiempo, cuando las personas, el mundo se había olvidado de la gran promesa de Dios, la Biblia, en este versículo 25 en adelante, nos presenta a dos personajes bien importantes, quizás no muy populares en esa época, pero que para nosotros hoy en día ellos representan la grandeza y la maravilla de Dios. Dice la Biblia que vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo, escuche, que adoraba a Dios y especialmente que esperaba la restauración de Israel. O sea, esperaba, reconocía la depravación de la humanidad, pero esperaba. Al ver aquel mundo perdido, esperaba la restauración de los hijos de Dios, en otras palabras. Lo maravilloso que dice la palabra del Señor es que el Espíritu Santo estaba con él. Nosotros podemos leer todo el relato de este hombre llamado Simeón. Pocos versículos adelante, después de que encontramos cómo Simeón recibió al niño cuando le llevaron sus padres, esto ya lo vimos en la reflexión anterior, él tuvo el gran privilegio de ser guiado por el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo vivía en él, y él fue el que tuvo el gran privilegio de recibir al niño Jesús en sus brazos, por luz, por guianza del Espíritu Santo, hablar maravillas y bendiciones del niño. Déjeme decirle, también nosotros encontramos a una mujer, a una profetisa llamada Ana. Yo podría decirle así, no porque ellos hayan sido conocidos, pero sí eran parte de los escogidos que representaban tanto Simeón como Ana. Eran los escogidos que representaban en esa época los pocos que quedaban, que confiaban y que esperaban en las promesas de Dios. Yo digo que ellos son los representantes según este pasaje de la Sagrada Escritura. Y esto nos debe de motivar a nosotros, mis hermanos. Déjeme decirle, en este año 2020, ya 2020 años después de que esto sucedió, por decirlo, la humanidad nos hemos alejado mucho del Señor. En el tiempo en que Simeón y Ana, representaban a los pocos que quedaban, hombres y mujeres temerosos de Dios, confiando en sus promesas, la humanidad era numerosa, pero muy pocos los obedientes a la palabra de Dios. Los grupos que se decía que adoraban y que estaban consagrados al Señor, pues eran muchos. Usted lo debe de saber, que en ese tiempo no hacían falta maestros de la ley, había abundancia de maestros de la ley, habían grupos religiosos de renombre. Sin embargo, Dios, escuche lo que digo,
siento como gran tristeza o pesar decirlo. Dios, a través de aquellos personajes sencillos, Simeón y Ana, quiere darnos la gran lección que cuando más confiada está la humanidad es cuando debemos de revisar nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Ya lo decía en la reflexión anterior, cómo estamos nosotros representando a nuestra familia o instruyendo a nuestra familia, qué principios estamos poniendo en práctica. Cuando vemos que las cosas son de maravilla, es cuando nosotros debemos de investigar cuidadosamente cómo era la vida de aquel hombre llamado Simeón. Una vida de adoración a Dios, dice. Una vida consagrada, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida que el Señor le había dado el privilegio de haber escuchado, de haber recibido un mensaje, una esperanza que él no iba a morir sin conocer la promesa de Dios, o sea, a Jesús, en pocas palabras. De la misma manera Ana, de la misma manera vivía. Dice que llevaba 84 años de viudez, pero esos años habían sido para adorar y para servirle al Señor. No es fácil llevar una vida así, mis hermanos. Pero estos dos personajes que representan a estos pocos, quiero decirle que es los que deben de despertar en nosotros en este tiempo, y especialmente usted y yo, que queremos conocer, además de conocer, queremos reconocer a Jesús como el autor y fundador del cristianismo. Debe de despertar en nosotros la preocupación de revisar nuestra vida y decir, somos nosotros adoradores de Dios, le ofrecemos sacrificio al Señor, vivimos conforme a su voluntad. Porque debo de mencionarle, déjeme decirle, debo de mencionarle 3 cosas que me parecen importantes. Número 1, hay hoy en día mucha elegancia, permítame la palabra, no ética, pero mucha elegancia en el cristianismo. No hace falta, mis hermanos, no, hay mucha elegancia, hay templos elegantes. Y no estoy diciendo que es malo, gloria a Dios por ello. Hay mucha elegancia en la música, en los coros. Déjeme decirle, tengo momentos de crisis y que pienso, qué diferente estamos como cuando Jesús vino a nacer en el mundo. Había elegancia en las vestimentas de los dirigentes religiosos. Había elegancia en cuanto a las oraciones. Estaba bien marcado, déjeme decirle, en el tiempo cuando Jesús nació, por la pura necesidad nuestra, se presentó en medio de nosotros. Estaba bien marcada la diferencia entre los adoradores de Dios y los que prácticamente no tenían derecho a ello, a tal extremo que el templo de Jerusalén estaba tan fraccionado que había un espacio para, permítame decirle, para los más santos, o sea, quienes consideraban que estaban más cerca de Dios, otro espacio para los menos que el sumo sacerdote. Ya no digamos los demás espacios que estaban bien marcados, especialmente para los pueblos que no correspondían a la familia de los judíos. Si los judíos mismos estaban divididos,
imaginémonos cómo estaban todos los demás pueblos. Solo quiero decirle que estoy mencionando, y el deseo de dar esta reflexión es porque Simeón y Ana, en ese tiempo, en el momento preciso, cuando se presentan los padres con el niño en el templo, ellos son, permítame decirle, ellos son los escogidos de Dios para hablar y declarar ante todos los presentes las maravillas y quién es realmente el niño, o sea Jesús, Dios mismo que se está haciendo presente, a tal manera que aquel hombre llamado Simeón, y permítame decirle, igual que Ana, declaran, le dicen al Señor: Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz. ¿Por qué? Porque ellos habían contemplado, habían experimentado, habían visto, habían disfrutado de conocer lo más grande que había aparecido en medio de la humanidad, la promesa de Dios para salvación del pueblo mismo de Dios. No digo pueblo de Israel, del pueblo de Dios, porque hoy es para todos nosotros. Entonces, en primer lugar, dije que hay mucha elegancia en este tiempo. Me parece que estamos bastante igual que cuando Jesús nació. La interrogante, o lo que usted y yo nos debemos de preguntar en este momento es: ¿en qué grupo realmente estamos nosotros? Gloria a Dios por los templos, gloria a Dios por la preparación académica de muchos siervos que tienen preparación. Gloria a Dios por todo eso, es maravilloso. Saberlo vivir es lo difícil, pero espero que usted que me escucha y su pastor, la iglesia donde usted se congrega, podamos cada uno de nosotros comprometernos con Dios y sentir el deseo: quiero vivir para poder ser llamado y escogido por Dios. Repito, Simeón y Ana, ellos son representantes de los pocos que quedaban, verdaderos adoradores. Espero en Dios que este servidor, podamos ser vistos con ojos de misericordia de parte de Dios y seamos de los que quedemos en este tiempo lleno de mucha fantasía, y hablo de fantasía espiritual, y dentro del pueblo de Dios. Espero que quedemos nosotros, que creamos en las promesas de Dios. Simeón y Ana esperaban el nacimiento del Salvador. Usted y yo estamos esperando la segunda venida del Salvador. Entonces quiero resaltar esto, que no nos impresionen los surgimientos en el tiempo y en el mundo actual que estamos viviendo. Que cada día podamos vivir conforme al corazón de Dios. En segundo lugar, quiero resaltar, muy pocas familias seguramente, yo solo puedo mencionar 3, la familia de José, María y el niño, ¿por qué no decirlo? La familia de Simeón, la familia de Ana, eran familias modelos en esa época. La interrogante en esta ocasión no es cuántas familias quedan en este tiempo que puedan ser modelos, que podamos, permítame decirle, ser la sal de la tierra y la luz del mundo, porque de eso se trata, de descubrir y reconocer qué necesitamos hacer en medio de este tiempo, cómo necesitamos vivir para que estemos nosotros incluidos en este plan maravilloso de Dios, en los tiempos que Jesús nació, para todas aquellas familias a las cuales Dios vio con amor.
Simeón, Ana, la familia de los pastores, todos aquellos que escucharon la voz del Señor, aquellos extranjeros que llegaron de un país extraño, no de los judíos, que reconocieron, hubo para la gloria de Dios, hubo, y podemos enumerar un buen número. En este tiempo, déjeme decirle, debemos decir nosotros, ¿cuántas familias modelos? Muy bien, ¿dónde está nuestra familia? Siento un pesar en mi corazón. Creo que yo mismo lo estoy confesando con toda mi alma, con todo mi corazón. Y cada uno de ustedes que me están escuchando, que me van a escuchar, al leer esto y poder leer en la palabra cómo era la vida de Simeón, cómo era la vida de Ana, déjeme decirle, es un gran llamado para cada uno de nosotros. Queremos vivir, queremos que Dios nos visite, queremos que Dios ocupe un lugar especial en nuestra familia. Confesamos con nuestros labios, declaramos que Él es el dueño, que Él es el Señor de nosotros. Debemos de vivir tal como Él manda que nosotros vivamos. Debemos de ser familias modelo. Me da pena decirlo, me preocupa decirlo, porque no considero ser yo una familia o tener una familia modelo. Declaro, tengo una familia, empezando con su servidor, lleno de tantas deficiencias, debilidades, defectos. Solo la gracia y el amor de Dios puede ayudarnos, pero esta es la invitación, mis hermanos. Número 1, ser de los pocos que vivamos confiando en las promesas del Señor. En segundo lugar, ser familias modelos. Y ser familias modelos no significa nada de posición social, significa vida espiritual en cada uno de nosotros. Y esto, ¿para quiénes es posible? Para todos nosotros. En la reflexión anterior decía, aquella familia, aquellos padres de Jesús no eran de una posición económica donde ellos podían llevar un cordero, llevaron lo que estaba dentro de sus posibilidades, pero agradaron a Dios. Usted y yo podemos ser familias modelos, porque para ser una familia modelo lo que necesitamos es la presencia misma de Dios a través de su Espíritu Santo para que nos guíe y vivamos conforme a sus mandamientos. Por eso es que quise ver este pasaje tan maravilloso y poderlo comentar con usted. Concluyo diciéndole en esta ocasión, y en tercer lugar, por supuesto, ¿cómo nos consideramos nosotros, mis hermanos, que nos ven todos los demás? Tanto dentro de la familia espiritual, ¿cómo consideramos nosotros? ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo nos ven los que nos rodean, mis hermanos? En la sociedad donde estamos. Recordemos, no olvidemos. Estamos estudiando este tema maravilloso. Jesús, autor, o sea, autoridad, fundador. Él es el fundador, Él es el dueño de este cristianismo. Sí, pero en medio de esta sociedad, la iglesia no es aparte de la sociedad. La iglesia somos parte de la sociedad y debemos de tener ese gran cuidado, esa gran preocupación. ¿Cómo consideramos que estamos? ¿Cómo consideramos que nos ven los demás? No es lo que nosotros decimos, es lo que los demás dicen de nosotros. Para eso estamos estudiando este tema, porque lo que queremos nosotros es que Dios nos ayude a vivir conforme a su santa y bendita voluntad. Es por eso, es tan importante, tan interesante, que Jesús vino a enseñarnos a vivir sin dejarnos a nosotros un espacio que nosotros digamos en esta área de la vida. Él no nos enseñó. Desde que nació hasta su muerte, Él es un modelo y un ejemplo. Y hoy la invitación es esta.
¿Somos de los pocos que quedamos? ¿Somos una familia modelo a pesar o estamos luchando, esforzándonos por vivir en medio de esta sociedad con tantas deficiencias? Nosotros también tenemos deficiencias, estamos luchando. Les recuerdo que estamos esperando la segunda venida del Salvador. Ahora ya viene para llevar a su iglesia, para juzgarnos, y los demás tienen que ver en nosotros un modelo de familias cristianas, espirituales, que amamos como Dios ama, que servimos como Dios sirve. Y en tercer lugar, ¿cómo nos consideramos? ¿Cómo nos ve la sociedad? Pidámosle al Señor que el testimonio de nuestra vida, escuche lo que digo, el testimonio de nuestra vida se asemeje al testimonio de la vida de José y María, que vivían para Dios, de Simeón, que tenía la presencia del Espíritu Santo, que era un hombre justo, de Ana, que su vida era para consagrarla al Señor. En medio de este tiempo, en medio de estas circunstancias que vivimos, que nuestra vida sea consagrada al Señor. Esa es la súplica, mi hermano y mi hermana. Ese es el deseo. Eso nace en mi corazón decírselo, que usted y yo debemos de vivir para servirle a Dios, para marcar la diferencia en medio de este tiempo, para que cada uno de los que nos ven, de los que nos escuchan, de los que conocen nuestro diario vivir, puedan aprender de nosotros el camino que se llama Jesús. Que Dios me los bendiga. Quiero hacer una invitación muy especial en este momento a cada uno de los que me escuchan, a todos. Reconozco que me escuchan hombres y mujeres, personas en cualquier parte donde me escuche, que no han entregado su vida al Señor. Quiero suplicarles con todo el corazón. Este es el cristianismo. El cristianismo es que usted y yo busquemos de Dios, nos humillemos delante de Él y que tengamos la meta y el propósito en la vida, ser los escogidos, ser de los pocos que vayamos quedando verdaderos adoradores, de vidas consagradas al Señor, que podamos ser familias, modelos, hombres y mujeres, en familia o en lo individual, que representemos, que modelemos la vida de Jesús. Y por último, que consideremos nuestra vida agradable a Dios y que los demás nos puedan ver como el ejemplo que ellos quieren seguir. Escuche lo que dice esta palabra. Versículo 39 y 40 del texto del capítulo 2 del libro de Lucas. Cuando ya habían cumplido con todo lo que dispone la ley del Señor, escuche, cuando ya habían cumplido con todo lo que dispone de la ley del Señor, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos cumpliendo? Regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Es que la vida continúa, mis hermanos. Y dice, y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. Versículo 40. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. El niño representa a nuestros hijos, con mucho respeto, con mucha alegría lo digo. Están creciendo nuestros hijos, fuertes, sabios, gozando del favor de Dios. Espero que sí. Y si no, entreguémosle nuestra vida al Señor, consagrémosle nuestra vida a los que ya llevamos años de ser cristianos, consagrémosle nuestra vida al Señor y dejemos que la palabra, que su palabra, que la palabra de Dios nos instruya para llevar una vida conforme al corazón del Señor. Oremos. Usted que quiere entregarle su vida al Señor, digámosle juntos: Señor Jesús, reconozco el modelo, tu enseñanza. Reconozco, Jesús, que viniste para poder enseñarnos a vivir en medio de esta sociedad y ser luz
para este mundo. Ahora, oh Dios, diga conmigo, usted que no le ha entregado su vida al Señor: te entrego mi vida, me abandono en tus manos. Reconozco que eres tan grande en amor que perdonas mis pecados. Ayúdame, Señor, a hacer este cambio, esta transformación en mi vida para vivir para ti. Te entrego mi familia, te consagro mis hijos, mi familia, te la consagro, Señor, y te pido que me guardes. Gracias, Señor, por tu palabra, por instruirnos, por enseñarnos que debemos de buscar en estos tiempos tan difíciles vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Que Dios me los bendiga. La gloria sea para el Señor. Los amo, los bendigo y deseo que la paz y el amor de Jesús sea con cada uno de ustedes, con cada familia. Sigamos adelante. Este tiempo en que estamos viviendo nos sirve de mucho, porque Dios nos habla a través de todas las experiencias que estamos viviendo en medio de esta pandemia que nos está acechando cada día más y más. Pero déjeme decirle, Dios está con todos nosotros. Bendiciones para todos.